en medio de la tribulación, en medio de la angustia. Él es nuestro Padre. Está dentro de sus promesas que a sus hijos no los desampara y siempre le cuida de ellos. Así que a este Dios de lo imposible es al que nosotros servimos, en el que ponemos la fe y al que adoramos. Amén. 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 Está muy alto, capaz, ¿no? No, es que no se lo apagas, pero no se apaga. Ya está. Estamos en el aire, ¿no? Amén. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa de Tiempo Nuevo, a esta casa física y a la que nos une cada martes o cada domingo, cada vez que nos reunimos y podemos compartir la palabra, compartir la mesa, esta espiritual, y luego la que nos saciará el hambre. Así que esta última reunión del año queremos pasar un tiempo junto aquí, aunque no lo ven, está la iglesia. Hemos logrado que un martes venga más gente. Pero bueno, sabemos que a través de los directos hay muchos hermanos que se conectan y hay mucha gente que luego también recibe la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que es viva y eficaz, así que sea donde sea, en el momento que uno la escuche, tiene que actuar. Si se escucha con un corazón abierto y predispuesto y con una mente con ganas de aprender, el Señor, el Espíritu Santo siempre va a actuar. Así que hoy vamos a dedicar unos minutos, voy a intentar ser breve, y dice esta meditación que traigo: preparados hasta el fin, ¿sí? Tenemos que estar preparados, siempre, solícitos, como dice la palabra, que ahora lo vamos a ver. Quiere decir que seamos diligentes, que estemos dispuestos a seguir. Y como vamos a ver que decía el apóstol Pablo, también dice proseguir, continuar esa meta. No es que lo hayamos alcanzado todo, aún queda cosas por aprender, no creamos que aquí termina. Pero la palabra de Dios nos muestra que hay que seguir, que no bastan con solo entender esos rudimentos, las doctrinas, como les llaman, las primeras cosas, como el saber por qué el bautismo, el saber por qué la fe, el saber por qué los dones, pero hay mucho más, ¿no? Eso siempre se tiene que seguir enseñando, porque siempre va a haber nuevos creyentes, pero aquellos, como dice la palabra de Dios, los que ya van alcanzando una cierta madurez, hay que ir más allá, ¿no? Y a eso nos promueve, a eso nos mueve la palabra de hoy, a prepararse hasta el fin. Sabemos que hay cosas que está padeciendo el mundo y como nosotros, parte de esta tierra, parte de la creación, nos dolemos con tantas cosas y hay que estar preparado, porque así sean guerras, sean hambres o sean enfermedades o momentos que pasamos, hay que saber afrontarlos, ¿no? Así que es una forma de estar también preparado para lo que sea. Vamos a salir de Hebreos 6, del versículo 9, y vamos a hacerlo hasta el 12. El apóstol Pablo, aquí en esta carta a los romanos, habla sobre la importancia, como les decía, para los cristianos maduros, en ir hacia adelante, a ir más allá, ir a, como nosotros decimos, ir a ver los misterios que están escritos, que están encerrados en la palabra. Y eso no se hace con algo
algo sencillo, sino invirtiendo tiempo también, ¿no? Tiempo en lectura, tiempo en pasar momentos, como decíamos, en lo secreto con Dios. Y estos primeros, para el que luego quiera verlo, estos primeros rudimentos que habla, o las primeras doctrinas, como los llama, están en el versículo 1, pero habla entre ellos de la fe, del significado del bautismo, de los dones espirituales. Y hay una palabra que me ha gustado que lo puse, dice, la insensatez de pensar que por las buenas obras nos salvamos. Sepa que no basta con ser bueno, no basta con ser bueno. Hay muchas cosas por hacer en el camino. Así que ser bueno es importante. Ser bueno y demostrar amor y tener amor. Es un mandamiento que amar unos a los otros, pero primero, como siempre digo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Primero nos tenemos que saber querer a nosotros, saber dedicarnos también ese tiempo, porque si no nos valoramos a nosotros mismos, tampoco a veces podemos ver en el otro, y lo que a veces vemos son muchos fallos. Entonces dijimos que íbamos a ir a Hebreos 6, del 9 al 12. Y dice así: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos o estamos seguros de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Luego allí debajo habla de aquellos que han heredado, ¿sí? Luego ustedes léanlo, habla de Abraham. Pero me gustó esa parte, ¿sí? Porque dice, de aquellos que tienen paciencia, heredan las promesas. Así que hay unas cuantas cosas que tenemos que prestar atención si queremos alcanzar las promesas. Y vamos a ir viendo uno a uno, ¿sí? Nos vamos a quedar en el versículo 9, ¿sí? Que dice que mejores cosas que pertenecen a la salvación, ¿sí? Estamos persuadidos, estamos seguros que hay más cosas, ¿sí? Cuando habla de más cosas, por ejemplo, entra la fe, la esperanza, el amor, la defensa a la verdad. Por ejemplo, en Filipenses, saben que la verdad se refiere al Evangelio, ¿sí? a las buenas nuevas. En Filipenses capítulo 1, versículo 7, aquí el apóstol Pablo habla y dice que él está puesto en defensa del Evangelio, ¿sí? Y nosotros tenemos que vernos en ese mismo lugar que se ve él, en defensores del Evangelio, en defensores de la verdad, frente a todo lo que se dice y se hace contra la iglesia. Nosotros tenemos que ser defensores de la verdad. Jesucristo lo fue cuando vino, y nosotros debemos que ponernos también en ese lugar. Otra de las cosas, en Hebreos 12, 28, por ejemplo, habla de la gratitud, no perder la gratitud. La gratitud nos tiene que acompañar día a día. La gratitud tiene que ser parte de nosotros. A veces creemos que no tenemos nada por agradecer, pero el despertarse es algo muy valioso. La vida es algo muy valioso, aunque se la tenga tan en poco. Miren, Hebreos 12, 28, siempre citando al apóstol Pablo, aquí dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿sí? Lo que Dios trae es algo
que no se mueve, no cambia. Dice, tengamos gratitud y mediante ella, mediante la gratitud, sigamos sirviendo a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Sí? Ese temor yo lo puedo traducir en el principio de la sabiduría, el temor a Jehová. No es ese tenerle miedo a lo que Dios puede hacer, sino al adquirir más conocimiento, a esa dedicación. Vamos a ir, José, volvemos a Hebreos 6, en el versículo 10. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo, ¿sí?, de amor que habéis hecho. Dios no olvida. Y este pasaje se parece mucho, si lo recuerdan, al de Números, para no ir de atrás para adelante. En Números 23, 19 dice que Dios no miente ni se arrepiente de sus promesas. Eso que ha dicho, eso hará. Si bien estaba allí hablando de sus promesas, de todo lo que Jehová había hablado para el pueblo de Israel, pero lo que Dios dice, lo hará. Saben que la palabra es la suma, y se cumple también en los evangelios y en el Nuevo Testamento. Dios no miente ni se arrepiente, y sus promesas para los que esperan pacientemente heredarán. Nos vamos a quedar también aquí en Hebreos, en el versículo 11. Allí dice solícitos. Mira, José, ¿querés poner la BLS como para que se vean unos sinónimos más sencillos? Ahí habla de estar solícitos, de estar preparados, ¿sí? Deseamos, aquí habla el apóstol Pablo con su equipo, ¿no? Porque recuerden que él trabajaba también en equipo. Deseamos que sigan con ese mismo entusiasmo hasta el fin, para que reciban todo lo bueno que con tanta paciencia esperan recibir. ¿Sí? Solícitos, preparados, siempre dispuestos. Y volvemos a citar, déjalo así en la BLS, ya que la tenemos, y poné, José, Filipenses 3:12. El estar preparados es algo que el apóstol Pablo lo marca siempre. Si leen las cartas, él siempre incentiva, ¿no?, a que estemos preparados y predispuestos para la buena obra. Y dice, con esto, bueno, está hablando más adelante, dando unos consejos. Dice, con esto no quiero decir que no haya yo logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que sea yo perfecto, pero sí puedo decir que sigo adelante luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. ¿Sí? Aún él, siendo ya un hombre maduro, ¿no?, en conocimiento, en experiencias, en tratos con Dios, él sabía que aún tenía mucho más por conocer. Por eso yo decía que si bien aquellos rudimentos, esas primeras bases que tenemos, como el conocer el por qué hay que bautizarse, por qué la fe, por qué las buenas obras, pero no creer que porque logramos esas 4, creo que son 6, esas 6 cosas que nombra en Hebreos 6:1, ya hemos alcanzado la madurez, hemos alcanzado la perfección, sino que hay mucho camino. Somos muy imperfectos, tenemos muchas debilidades, y la medida a la que nos tenemos que medir, que es la de Jesucristo, es demasiado alta como para pensar que estamos ya perfeccionados, ¿no? Entonces, a mí me gustaba esta que dice, sigo adelante, luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. Ser merecedores de tal sacrificio. Yo siempre digo, ¿no?,
que el otro día lo escribía en el grupo. Por algo la historia se cuenta del nacimiento de Jesucristo y no se cuenta desde que nació Buda o desde que nació Alá o lo que haya sido. ¿Sí? Tiene que haber sido algo tan importante para que la historia cuente un antes de Cristo y después de Cristo. Entonces nosotros que tenemos la fe en Él, tenemos que pensar, ¿no? Que hay hombres que han hecho historia, que son grandes y que este que dio la vida marcó algo muy importante. Nos vamos a ir a Hebreos. Si querés volver a la versión original, la de Reina Valera, y nos vamos a ir al versículo 12. El versículo 12 dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Sí? Imitadores. Ahí la palabra importante es ser imitadores y ser parte de los que heredan las promesas. Vamos a ver acá, esto es corto lo de hoy, pero creo que va a dejarles mucho que pensar. Como siempre, la palabra nos tiene que mover a buscar en nuestro interior y a buscar qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, qué es lo que falta completarse. Entonces dijimos, imitadores. Vamos a volver a Filipenses 3:17. Aquí el apóstol también, él dice, sed imitadores de mí. Es un buen ejemplo, ha sido un buen ejemplo. Todos los evangelios, por ejemplo, el apóstol Pedro, Pablo, son ejemplos a seguir. Hoy pensaba que hoy es San Esteban, y Esteban, que había sido allí elegido en el libro de los Hechos, él prácticamente, su servicio fue corto y prácticamente tuvo el mismo fin que Jesucristo. Él fue crucificado, pero lo dio todo en ese corto tiempo. Esteban, si hoy es San Esteban, pues también ha marcado algo importante para nosotros, un buen ejemplo, alguien a que imitar. Sed imitadores de mí, dice. Mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Sí? El equipo de Pablo era un buen ejemplo a imitar. Y luego, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Hoy vamos a hacer que... Yo no soy de citar mucho, pero bueno, es bueno que se vea, que confrontemos lo que decimos también con la palabra, ¿no? Primera Tesalonicenses 1:6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, ¿sí? Imitadores de nosotros, está hablando también el apóstol, y del Señor por sobre todas las cosas. Nuestro mayor ejemplo es Jesucristo. Efesios 5:1 y 2 también remarca allí, sed pues imitadores de Dios. Pero hay una parte que me gusta y esa abraza una promesa, porque dice como hijos amados. Como hijos amados. Imitadores de Dios como hijos amados. Y el 2, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Una de las promesas está allí. Si vamos a heredar las promesas, el ser llamado hijo es un gran privilegio. En Juan 15:16,
Este capítulo es conocido porque él habla de qué es la vid verdadera. Nosotros somos sus pámpanos, esas ramas que llevan fruto, ¿no? Y él dice que una rama que está fuera del árbol o que está fuera, ¿no?, del camino no puede llevar fruto. Y más adelante, en el versículo 16, Jesús dice: no me elegisteis vosotros a mí, ¿sí? Esto rojo es porque en esta marca lo que habla Jesús. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Sí? Hemos sido elegidos. No nosotros elegimos seguirlo. Nosotros tenemos ese llamado. Todas las personas, toda la creación, el ser humano tiene un llamado. Solo que hay que estar dispuesto a escuchar la voz de Dios. Porque Él nos ha elegido desde antes que nosotros naciéramos. Y vamos a buscar también referido a esto de heredar las promesas, y que tiene que ver con ser hijo, José, Romanos 8:14, y luego el versículo 17 dentro de este mismo capítulo. Y dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Sí? Ser guiado por el Espíritu de Dios, dejarse tratar, ¿sí? Dejarse hablar. Son hijos de Dios el que deja que el Espíritu actúe en él, ¿sí? Y luego en el 17, léanlo todo porque es un pasaje muy bonito, pero nos llevaría mucho tiempo leer todos los pasajes que tenemos. Dice: y si hijos, también herederos. Ahí está la promesa. Nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, ¿sí? Con Jesús. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, ¿sí? Quiere decir que no necesariamente tendríamos que ser crucificados, ¿sí? Ese padecer no quiere decir que nos crucifiquen, pero sí el tener una vida de servicio, ¿no? Una vida dedicada a la buena obra, al amor y a los frutos del Espíritu, la paz, la paciencia, la benignidad y todas estas cosas que veníamos hablando antes, ¿sí? Porque si queremos abrazar y heredar estas promesas, no hay mayor cosa en la palabra de Dios y para nosotros que el ser llamado hijo. Ese es nuestro privilegio y a eso es a la gran meta que tenemos que llegar también. Porque si comprendemos las cosas como hijo, podemos llevar eso que hemos comprendido, de por qué creemos que Jesucristo vino al mundo, dio su vida por nosotros, trajo un plan para un pueblo que lo rechazó, pero no se quedó en el no, Jesucristo, que quizás nosotros a veces nos quedamos con el no. Él fue también a los gentiles, involucró a más pueblos, no se quedó solo con unos que le dijeron que no, solo con unos que dijeron que no le conocían y le gritaban crucificadle, sino que abrió las puertas y abrió el camino también para que nosotros disfrutáramos de eso. Y número 5, para terminar. Este pasaje, esta meditación sale de un regalo que me hizo el hermano Alfonso allí en Italia. El número 5, perdón, dije el número 5 del punto, pero no dije dónde. Vamos a irnos a Isaías 40:28, que me envió el suegro del pastor Tony, el domingo que fue el 10, mi cumpleaños, me mandó un mensaje. Adrián lo escuchó y todo. Me cantó unas canciones y después me dedicó un salmo, el Salmo 46.
Así que ese ahora lleva mi nombre y mi apellido. Y dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Entonces yo pensaba, tiene que haber algo bueno para sacar de ahí, y la verdad es que Él está con nosotros, Él es el que nos da la fuerza, Él es en el que nos refugiamos y el que a pesar de todas las cosas es inconmovible, como decía la palabra. Y aquí en Isaías 40, 28 al 31, también lo conocemos, es para invitarle a que se renueven, a como las águilas que se rompen el pico, se quitan las plumas, vuelven a renovarse, a generar partes de ellas para alcanzar un poquito más de vida. Entonces, si ahora vamos a cruzar, vamos a cambiar a un nuevo año, también para nosotros en lo espiritual significa el cruzar a una nueva etapa, a estar preparados para el fin, sea el fin que sea. Nadie sabe cómo será nuestro fin, pero sí estar preparados para lo que nos pueda llegar, porque no estamos exentos de enfermedades, de males, de cosas físicas, materiales, pero que sepamos que Dios es nuestro amparo, que Él es nuestra fortaleza y que tenemos la promesa a la que aferrarnos de que somos hijos, ¿sí? Así que para cerrar vamos a leer este pasaje en Isaías, que dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. ¿Sí? Los que esperan en Jehová, ¿sí? Entonces, yo les animo como las águilas, a renovarse, a poner, quizás en la noche, ¿no? Como dice la palabra, que cuando la conciencia nos habla, qué es lo que nos falta aún por alcanzar, como dice el apóstol, ¿no? No es que ya esté completa, no es que ya haya acabado la carrera, sino que hay que continuar a la meta. Cada uno sabe lo que quiere alcanzar en la vida, en lo material, en lo cotidiano, como también lo que queremos alcanzar en cuanto a las cosas de Dios, en cuanto a la vida del servicio. Así que yo les animo a que mediten en esta palabra y que revean su lista de los deseos del año 2024. Que dentro de las primeras cosas, o la primera sea el servicio, el seguir en este camino, y porque tenemos ese privilegio, como les decía, el de ser hijos, y a eso hay que rendirle un honor, hay que ser merecedores de esto. Así que vamos a cerrar con una oración. Vamos a dar gracias a Dios por lo que Él hace, por lo que hará, por su fidelidad, porque Él es grande, porque para siempre es su misericordia, dice su palabra. Padre, gracias porque tú eres fiel, porque día a día, Señor, tú muestras tu fidelidad para con tus hijos, porque bendice, Señor, cada casa, cada día. Enséñanos, Señor, a ser agradecidos, Padre, por todo lo que haces, Señor, por nosotros, por lo que vemos,
por lo que entendemos y por aquello que aún, Señor, nos falta aprender y entender. Bendice, Señor, cada familia aquí representada. Señor, suple todas las necesidades. Añade, Señor, todo lo que el corazón necesita en la vida de mis hermanos. Prepara, Señor, esta casa, Señor, para seguir, como dice el apóstol Pablo, Señor, proseguir hacia la meta. Desde aquí, Señor, bendecimos a las casas de Tiempo Nuevo, Señor, abiertas allí en África, a Madrid, a nuestros hermanos de Jerez y a toda la iglesia, Padre. Bendice, Señor, a tu iglesia, al cuerpo de Cristo, Señor, aquellos que te representan, Señor, aquí en la tierra. Trae unidad, Señor, en tu pueblo para que tus hijos, Señor, sean manifestados, porque la tierra está guardando, Señor, la manifestación de tus hijos, Padre. Aún, Señor, yo sé que hay muchos que no se sienten dentro, Señor, de esta familia. Yo clamo, Señor, por aquellos que tienen duda de si pertenecen o no a la familia de Cristo. El Señor no miente, el Señor no olvida sus promesas. Recuerda que Él no se aparta de ti. Puede ser que tú hayas hecho un paso hacia atrás o hacia el costado, pero Él sigue a tu lado. Él es fiel con sus promesas y suplirá todo aquello que necesites, pero necesita que perseveres, que tengas paciencia, que guardes tu fe, que guardes tus buenas obras, que sigas instruyéndote. El Señor está con cada uno de nosotros. Él no falla. Él está presente. Señor, te alabamos, Señor. El amor de Dios, Señor, se recibe de gracia, como canta el hermano. El amor de Dios no se paga con unas monedas que tú traigas delante del altar. Merece el amor de Dios. Es un regalo que te hace. Acéptalo. Conócelo a través del aprendizaje. Instrúyete. Lee la palabra. Acércate a tus maestros, a tus pastores. Pregunta. Hay mucha gracia, hay mucho don de parte de Dios, pero necesita que seamos una persona predispuesta y abierta, un espíritu abierto. Necesitamos quebrantarnos para alcanzar aún más conocimiento, para aún conocer más de Dios. Seamos merecedores de llamarnos hijos. Hemos sido puestos aquí porque merecemos ese amor. Porque alguien ya pagó por nuestros errores, alguien ya pagó por lo que nosotros aún quizás seguimos dando vuelta. Pon un punto final en tu vida y entrégate en los brazos del Salvador. Él está esperándote a que seas parte, a que digas, hoy es el día. Te damos gracias, Padre. Bendice, Señor, a tu casa. Mi casa y yo serviremos a Jehová, dice la palabra del Señor. Y no solo habla de la familia biológica, sino que habla de la iglesia. La iglesia es una casa, es una familia. Así que declara ahora, mi casa y yo serviremos a Jehová, porque si no tomamos esta determinación, no alcanzaremos el sueño de Dios. Él está esperando que esto se cumpla. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Te damos gracias, Jesús. Te alabamos y te bendecimos en tu nombre. Amén. Amén. Amén.